Si alguna vez has manejado de noche, sabes que la carretera deja de ser solo asfalto. Se convierte en algo vivo, con sus propias reglas, sus sombras y sus pequeños rituales. Los faros abren una ventana corta sobre un mundo que no termina donde llega la luz. Hay secretos en esa franja de oscuridad que solo quienes pasan horas al volante conocen de verdad. Señales que no están en los mapas, rezos que se dicen en voz baja, amuletos que se atan al tobillo, y cuentos que se repiten de truck a truck, como instrucciones de supervivencia. Hoy vamos a entrar en ese universo, lo que se escucha en las paradas, lo que se guarda bajo el asiento, y lo que, según cuentan, puede hacer la diferencia entre volver a casa o desaparecer en la noche. Aquí, entre motores y estaciones de servicio, la gente habla a media voz. La línea entre lo humano y lo extraño se difumina más de lo que esperarías. Esta es la voz de quienes conocen la ruta: camioneros, cargadores, esposas que esperan noticias en un portón, y abuelas que aún prenden velas antes de cada salida. Escuchar estos relatos no es solo entretenimiento, es aprender un saber práctico, una tradición oral que combina precaución, fe popular y un poco de miedo muy real. Soy la voz que recoge esos testimonios, la que te los trae tal cual los narran. No para decirte qué creer, sino para ayudarte a entender cómo viven quienes se la juegan sobre ruedas. Prepárate. Lo que vas a oír no siempre tiene explicación. Si estas historias te atrapan, quédate hasta el final. Hay lecciones y advertencias que podrían servirte. Si te gustan estas historias de carretera, suscríbete para escuchar más relatos de la ruta y comparte este episodio con alguien que maneje de noche. La primera historia que quiero contar viene de un pueblo pequeño, de esos en que todos se conocen y las casas enfrentan la plaza. La cuenta la hace un hombre mayor, pero empieza hablando de su hijo, un camionero que volvía con una carga ligera, justo cuando la noche lo alcanzó entre cerros. Era un camino que conocía de memoria, dice quien lo contó, pero esa noche había algo distinto en el aire, como si la oscuridad respirara. Lo recuerdo porque el que me lo contó aún no ha podido olvidar el olor a humo que quedó pegado a su ropa. Cargaba tablas de madera, nada ostentoso. Circulaba despacio, con los faros cortando el negro, y la radio en un volumen bajo, la señal de siempre, esa que a veces nace y muere por kilómetros. A la altura de una curva abierta, vio una figura en la carretera. Una mujer descalza, pálida, con un vestido que parecía de otro tiempo. A su lado, una niña de no más de 6 años extendía la mano, pidiendo auxilio. El camionero, que había ayudado a gente muchas veces, redujo la marcha. No era raro que alguien levantara la mano en esos tramos. Por costumbre el hombre abrió el portón trasero y dejó que subieran. Subieron la mujer y la niña. Subió también un muchacho alto, más cerca de la edad de su hijo que de la mujer. Durante los primeros minutos todo fue normal. La niña, decía el padre, hablaba poco. La mujer agradecía con una voz ronca. El muchacho, en cambio, tenía una presencia que incomodaba. Era grande, con manos ásperas y una mirada que parecía recorrer el camión como si contara los postes del camino. A 1 kilómetro del pueblo, el motor comenzó a fallar. La radio se apagó, y con ella la certeza de que todo iba a seguir igual. Las luces se apagaron por completo, solo quedó en el cristal el reflejo de la noche. Entonces, según relatan, se escucharon ruidos en la caja, golpes, como si alguien forcejara con un peso invisible. El hombre paró, bajó a ver qué pasaba, y lo que vio lo dejó sin aliento. La niña no tocaba el suelo. Estaba a unos 40 centímetros del piso, suspendida en el aire, y su pelito se movía sin viento. La mujer lloraba, pero su llanto parecía estallido viejo. La voz que salió de la niña fue grave. No tenía la tonalidad de una criatura. Tuve ganas de correr, dijo el padre ya mayor cuando contó esto, pero también sentí que si me movía, esa voz me vería. Se quedó parado, con la mano en el portón. La escena duró segundos, que para quien mira son eternidades. De pronto el muchacho grande agarró a la niña y ella volvió a tocar la madera del piso como si nunca hubiera estado a media altura. El hombre subió al camión, encendió y arrancó, como si las ruedas tuvieran que escapar de un empuje. Ese día lograron llegar al pueblo, pero la casa del conductor, dicen, cambió. Él comenzó a perder color en la cara, las canas llegaron de pronto,
y la gente del barrio juraba que parecía 10 años mayor en cuestión de semanas. No lo atribuyeron a la edad, sino a algo que se quedó pegado: miedo y un silencio que nadie esperaba. La familia nunca volvió a cargar por aquel camino a las mismas horas. Es como si algo nos hubiera marcado, me contó la esposa del camionero en la plaza, la voz baja y la mirada al suelo. No hablamos de eso, pero sabemos qué pasó. En este tipo de relatos, la comunidad actúa igual que un botiquín, contiene y protege. Los vecinos recuerdan, advierten y enseñan lo que funciona para no encontrarse otra vez con lo inexplicable. No todos creen lo mismo, pero la experiencia de quien pasó por ello pesa. Lo que nuestro pueblo hace es hablarlo, me dijo la abuela de la plaza, poner una vela, decir el nombre del santo y no salir solo de noche si no es necesario. Para ellos, la experiencia no se reduce a miedo. Tiene consecuencias prácticas, rutas evitadas, cambios de horarios, luces extra en la cabina y la costumbre de llevar algo que no se ha visto por el camino. Una de las cosas que aprendí al escuchar estas historias es que en la ruta se comparte un lenguaje de advertencias. No dejar pasar a desconocidos después de cierta hora, no recoger gente en ciertas curvas, fijarse en cómo camina alguien antes de abrir la caja. Es un saber práctico que nace de la experiencia, aunque a veces se tiña de lo sobrenatural. Los camioneros no se organizan en cuentos para asustar, lo hacen para sobrevivir. Si en tu ruta ves a alguien descalzo pidiendo auxilio en una curva cerrada, varios te dirán que lo mejor es tocar bocina, hablar desde la cabina y llamar por radio. Si tienes que parar, que haya más de uno, te aconsejan. No es una regla absoluta, es un hábito cimentado en historias que han dejado huellas. Esa primera historia abre un patrón que volverás a escuchar en otros relatos. Lo imposible se mezcla con lo cotidiano, y quienes vuelven a casa traen consigo cambios que nadie explica. Algunos pierden brillo, otros llevan marcas que solo ellos ven. El asunto no es convertir esos episodios en dogma, son advertencias empaquetadas en memoria. Los camioneros las pasan como mapas invisibles de uno a otro. No todas las señales en la carretera son fantasmas, muchas son humanas y peligrosas de verdad. Los dos tipos de amenazas se entrelazan y los camioneros actúan en consecuencia. Teresita, una mujer de voz firme que da testimonio desde la vereda de su casa, conoce el lado humano del peligro mejor que muchos. Su marido, al que todo el mundo llama el Gordo, fue objeto de amenazas cuando se negó a colaborar con un grupo que intentó reclutarlo para trabajos que no quería. No era por dinero, me contó Teresita, era por principio, y eso, en algunos lugares, pesa. Los sicarios empezaron a vigilar, a aparecer en el peaje, a preguntar por el Gordo. La familia vivía con miedo. El miedo no es rumor, es presente que aprieta el pecho. Cuando el peligro es de carne y hueso, la protección también toma formas comunitarias y simbólicas. Teresita habló de veladoras que la vecina llevó por la noche, de una abuela que bendijo las llaves de la camioneta y de un rosario que un conocido ató en la cabina. Se hicieron guardias en turnos, hubo noches en vela y se aprendieron códigos de señal por radio. Pero además de todo eso, la familia recurrió a una devoción que en su pueblo tiene fuerza: San Pedro. No es que los camioneros crean que un santo hace desaparecer problemas con el gesto. Lo que cuentan es distinto. La invocación a un patrón de los viajeros les da calma, hace que actúen con mayor claridad y en muchos de sus relatos coincide con sucesos que interpretan como favorable para su suerte. Yo no digo que San Pedro barriese con nuestros enemigos, me dijo Teresita con serenidad. Solo dijo que la noche de la emboscada la gente estaba orando y que de alguna manera mi hombre pasó sin que lo viesen. Según relata, la noche del ataque, las cosas parecían conjuradas. La ruta donde esperaban a El Gordo no tuvo tráfico, exactamente cuando sí debía haberlo. Una patrulla apareció de casualidad y fue suficiente para dispersar a los que estaban al acecho. Para la familia, aquello llegó como un alivio casi increíble. Para otros, fue coincidencia. Aquí, como en tantos otros casos, la interpretación depende de quien lo vive. Antes de contar cómo se vivió esa madrugada, vale aclarar algo que los camioneros repiten. Las invocaciones y las veladoras no son fórmulas mágicas. Son prácticas que apuntalan la decisión de cuidarse y que fortalecen los vínculos en la comunidad. En la ruta, tener a alguien pendiente de ti, saber que hay un grupo que ora por tu regreso, es tan importante como llevar herramientas o la linterna de repuesto. Cuando Teresita habla de la medalla o de la vela, lo hace desde la experiencia.
Esa medalla le dio calma a su marido para subirse al camión, y la vela le dio sentido a la vigilia de quienes lo esperaban. En la casa hay gestos cotidianos que, repetidos, se vuelven saber. No salir sin decir a dónde vas, cambiar de ruta si alguien te lo sugiere por radio, no viajar solo en zonas reconocidas como peligrosas, llevar la documentación a la vista y, en lo posible, no bajar la guardia en sitios oscuros. Pero el núcleo del secreto, como insiste Teresita, tiene un lado espiritual que no debería entenderse como garantía. Rezábamos, sí, me cuenta. Algunos prendieron velas a la Virgen de Guadalupe, otros a San Benito y nosotros a San Pedro. Lo que hicimos fue pedir y también organizar al pueblo para avisar si algo pasaba. La comunidad actuó en conjunto. Eso fue decisivo. Cuando llegó la noche que temían, el marido salió con la marcha temblando, no por miedo a empezar, sino por el peso de lo que podría ocurrir. La gente del pueblo se distribuyó para cubrir horarios y rutas. La entonación de Teresita al relatar ese tramo se vuelve casi ritual. Habla pausadamente, como midiendo cada palabra. Le dije, anda despacio, y no te detengas si ves caras raras. Y le di la medalla. No porque crea que la medalla hace milagros, sino porque es algo que lo hace sentir acompañado. Puso en sus manos, así lo recuerda, una medallita de San Benito que se ató con hilo en el tobillo. La medalla, el hilo, el gesto, todo eso forma parte del saber práctico que los camioneros intercambian. Si hasta aquí la dificultad es humana, la siguiente sección que te contaré mezcla las dos amenazas, lo humano y lo que algunos llaman brujería. Antes de seguir con la historia del gordo, quiero que te quedes con dos imágenes, la medallita amarrada al tobillo y la sombra de una patrulla que aparece en el momento preciso. Esas son las pequeñas piezas del rompecabezas que llamamos protección en la ruta. No prometen nada, pero han salvado nervios, rutinas y en algunos casos la vida. Hay otro tipo de relatos que circulan por la carretera y que, más allá del miedo, dejan marcas en el cuerpo y la mente. Un conductor joven me lo contó con voz todavía temblorosa. Se perdió en una desviación nocturna durante un viaje largo, y esa equivocación lo llevó a una experiencia que no olvidará. Perdí la bendición del día, dijo, como si la claridad de la mañana fuera algo tangible que uno puede dejar en un bordo de carretera. Iba solo, con el teléfono con poca batería, cuando tomó una salida que no conocía bien. Las señales eran pobres, la noche espesa. Luego de un rato, sintió que algo lo seguía. Primero un ruido entre las zarzas, luego una figura que cruzó rápidamente y finalmente un grupo que lo interceptó. Lo que relata seguidamente mezcla la amenaza humana, un intento de asalto y secuestro, con una visión que muchos denominan lo sobrenatural. Al huir hacia su camión, consiguió cerrar la puerta y arrancar, pero vio en lo alto del cerro algo que no pertenece al mundo ordinario. Bolas de fuego moviéndose en abanico, como si sobre la ladera se encendieran luciérnagas enormes y con intención. Algunos compañeros de ruta, al escuchar la historia, lo llamaron brujas en el sentido de práctica dañina, no en un sentido folclórico amable. Otros, con menos palabras, hablaron de luces que sirven para confundir y provocar. A partir de esa noche, el joven decidió buscar protección. Se hizo de una medalla de San Benito que ató al tobillo, aprendió rezos cortos que le enseñó una señora en la parada y adoptó la costumbre de no bajar del camión a menos que haya más gente alrededor. Esa acumulación de medidas, repite la comunidad, no garantiza salida segura, pero hace un cambio en el modo de enfrentar la ruta. La atención se vuelve doble, el instinto se afina y el apoyo colectivo aparece. Cuando alguien llega al descanso y cuenta que vio bolas de fuego en el cerro, no se ríen ni lo comparan con una película. Lo escuchan y anotan. Cuidado con la desviación tal, evita esa hora. Ese registro es el verdadero secreto que guardan los camioneros. No un manual mágico, sino un repertorio de prácticas, señales y relatos que sirven para leer el camino. Mientras todo esto se cocina, en la radio de los descansos se oyen frases que se repiten como mantras. Si te sientes observado, cambia de ruta. No recojas a nadie descalzo después del anochecer. Si te piden un favor raro, desconfía. No son solo supersticiones, son protocolos no escritos que en su mayoría se formaron por ensayo y error. A la par de todo eso, emergen figuras centrales en la religiosidad popular.
la Virgen de Guadalupe, San Benito, San Pedro. Cada quien invoca a quien mejor le habla al miedo propio. No es una competencia de santos, es una red de recursos espirituales que coexisten con la práctica cotidiana. La noche avanza, y con ella, cada relato abre una brecha que merece ser explorada más a fondo. ¿Qué ocurre cuando lo humano y lo supuestamente sobrenatural se cruzan demasiado cerca? ¿Cómo se reconstruyen las vidas de quienes vuelven de esos encuentros? En el próximo tramo de historias que te contaré, volveremos a la familia del padre que encontró a la niña flotante, y seguiremos el hilo del gordo cuando se acerque el momento en que la amenaza humana pretende materializarse. Hay voces que todavía no se han escuchado, y hay decisiones que se toman con el alma en la boca. La carretera no espera, y quienes la transitan aprenden a escuchar lo que los faros no iluminan. Volvieron al pueblo, pero no volvieron igual. Lo que dejó esa noche de la niña suspendida en la caja del camión no se limpió con tiempo ni con explicaciones oficiales. Quedó adherido a los gestos más pequeños. El hombre dejó de caminar rápido, evitaba las esquinas sin luz, y por la mañana, a la hora en que antes se reía con cualquiera, guardaba silencio. Se le fue la alegría, me dijo la esposa en voz baja, como si algo se hubiera llevado un trozo de él. Según cuentan en la plaza, la familia cubrió el camión con una lona nueva, cambió los horarios de las rutas y acordó que nunca más alguien viajaría solo por ese tramo después de cierta hora. Pusieron una vela en la puerta, no tanto para conjurar un fantasma, como para marcar un pacto. Aquí cuidamos entre todos. Esa decisión colectiva es uno de los pilares del saber de la ruta. No es exactamente fe o técnica, es la mezcla de ambas que surge cuando una comunidad aprende a no repetir errores. En el taller donde se reúnen por las mañanas, los camioneros no solo hablan de neumáticos y permisos, también intercambian señales. Si ves a una mujer con vestido viejo y descalza en la curva, no la dejes subir solo, me dijo un hombre de manos callosas. Hace tiempo que aprendimos eso, no por desconfianza, sino porque lo que lleva a esa gente a esa hora puede ser peligroso de otra manera. Las frases son cortas, directas. Los consejos se transmiten con un dejo de cansancio. La carretera enseña con golpes y con silencios. Lo que a menudo acompaña esos relatos es la explicación práctica. ¿Qué hacer si te topas con lo extraño? Tocar bocina primero, hablar desde la cabina, pedir que esperen hasta llegar a zona iluminada, avisar por radio. Si hay más de un camión por la zona, se suma la seguridad, repiten como mantra. Pero junto a esas recomendaciones, también corre una geografía de supersticiones que no son irracionales. Ritmos de oración, medallitas en el tobillo, veladoras prendidas en la noche. No es la promesa de un milagro, es un acto que organiza la ansiedad y en muchos casos coordina la respuesta colectiva. De la plaza pasé a la casa de Teresita para escuchar lo que había pasado con el gordo. Ella me recibió con la puerta abierta y una tapa de café sobre la mesa. La tarde pintaba el patio de naranja y la voz de Teresita tenía la firmeza de quien ya habló mucho y quiere que se entienda lo esencial. Lo que hicimos fue armar una red, no nos quedamos esperando. Así lo cuentan, y así lo hicieron. Guardias en turnos, radios vigilantes, avisos por teléfono y por señas entre vecinos. Y también la medalla amarrada al tobillo del marido. La noche que creían inminente, se vivió con instrucciones claras. Si vas por ese camino y ves gente sospechosa, no bajes, gordo, le dijo la mujer a su esposo. Él subió al camión con la medalla en el tobillo y la cabeza llena de ojos imaginarios. La gente del pueblo, según cuentan, se repartió para vigilar las rutas de entrada y salida. Nada mágico, solo presencia humana y una cadena de señales. Lo que vino después es lo que todavía, muchas veces, se califica con palabras distintas según quien lo cuente. Para algunos fue una coincidencia providencial, para otros una intervención en la que la devoción tuvo su parte. Aquella madrugada, la ruta en la que se esperaba la emboscada estuvo inusualmente vacía. Un patrullaje inesperado pasó por el lugar y los que aguardaban se dispersaron. El gordo pasó justo en ese instante y no fue detenido.
Cuando Teresita me narró ese tramo, su voz no buscó convertir la circunstancia en certidumbre, la presentaba como experiencia. Hubo rezos, sí, y una patrulla apareció. Así lo recuerdan. La forma en que lo vivieron tuvo un efecto práctico profundo. Desde entonces, la medalla no fue solo metal en la piel, sino un recordatorio de la red y del acompañamiento. Para la familia, aquello bastó para seguir. Para otros, quedó como ejemplo de lo que la comunidad puede hacer cuando se organiza. La historia del gordo revela un secreto que se repite en la ruta. La invisibilidad que algunos mencionan no es un hechizo, sino la suma de dos cosas concretas. Por un lado, la coordinación, avisos por radio, presencia de vehículos amigos, patrullaje fortuito o no. Por otro, el efecto psicológico de sentirse protegido. Un hombre que se siente acompañado tiende a ser más prudente, a no reaccionar al pulso del miedo, y esa calma puede cambiar el curso de los eventos. Dicen que se hizo invisible, me advirtió Teresita, pero lo que pasó fue que no tuvo el encuentro que esperaban, y la razón puede ser muchas. Para nosotros fue San Pedro y la gente del pueblo. Así lo narran, y así lo respetamos, una interpretación entre otras. Al otro lado de la carretera, la historia del joven que perdió la bendición del día tomó un rumbo distinto, pero con el mismo patrón: miedo que deja huella, prácticas de protección y un modo de aprender que se transmite en el asfalto. Él llegó al pueblo temblando, con la cara pálida y las manos que no dejaban de apretar la medalla nueva que alguien le había dado. Contó cómo al huir había visto esas luces en la ladera, esas bolas de fuego que algunos llaman brujas, y cómo las palabras se amontonaron sin forma cuando trató de explicarlo. Los compañeros lo escucharon con la seriedad de quien sabe que si ignora un testimonio así puede costar caro a quien lo habló. Después de aquella noche, la solidaridad se manifestó en acciones concretas. Le enseñaron a atar la medalla al tobillo con un hilo resistente, le aconsejaron no bajar del camión si no había otros alrededor, y le dieron códigos por radio para pedir ayuda. Le explicaron además algo que para muchos es obvio, pero para otros es revelador. Las historias que parecen sobrenaturales muchas veces son estrategias de ataque. Las luces en el cerro pueden ser señuelos para atraer a un conductor hacia una trampa. La figura que pide auxilio puede ser parte de un modo de atrapar a quien detiene su marcha. Identificar estas señales es parte del conocimiento práctico que los camioneros pulen en sus paradas. Pero no todo es miedo práctico. También hay rituales que sirven para sostener la cordura. El joven, antes de seguir viaje, pasó por la parada donde una señora mayor le enseñó un rezo corto, no por creer que eso lo iba a blindar, sino porque recitar algo en voz baja le dio orden al miedo. Me dijo: repítelo en la puerta del camión y no te metas solo en la montaña, me contó. Esos gestos, tan sencillos como atar una medalla al tobillo, comparten un propósito: transformar la noche en un territorio menos desordenado. No prometen seguridad absoluta, pero contribuyen a que el conductor tenga un mapa de acciones frente al peligro. Entre las historias que circulan hay otra cosa interesante: un repertorio de señales, de marcadores en la ruta que los viejos transmiten a los nuevos. Presta atención a los animales. Si se ven aves huyendo en bandadas, cambia de dirección. Si las luces de la carretera parpadean sin explicación, fíjate. Si encuentras niños solos en curvas peligrosas, no te detengas hasta que haya más gente. No son recetas infalibles, pero son indicadores que, en el lenguaje de la ruta, ayudan. Esos indicadores se traducen en comportamientos. Andar en convoy cuando la zona es mala. Avisar por radio cada vez que te desvías. No aceptar favores que salgan de la rutina. En la práctica, el secreto de la ruta es una mezcla de experiencia, intuición y solidaridad. Existe además un código de objetos personales. La medallita de San Benito apareció repetida en muchas manos. La Virgen de Guadalupe tiene su lugar en muchos tableros de camiones. La figura de San Pedro es invocada por quienes más tiempo pasan en la noche. Pero no son talismanes mágicos, son marcas de pertenencia. Llevar una medalla significa que alguien te la puso porque te quiere volver a ver en casa. Para muchos eso es suficiente. No creo que la medalla te haga invisible, me dijo un conductor mayor. Pero sí hace que te acuerdes de casa cada vez que miras el tobillo. Y eso te hace manejar diferente. Esa diferencia puede ser la que, en una fracción de segundo, impida que un instinto erróneo te lleve a parar justo donde no debes. Hay relatos más viejos y menos divulgados. Maneras de hacerse invisible, en sentido práctico. Uno de esos trucos consiste en no usar señales que atraigan la atención.
luces internas apagadas, no bajar la luna, dejar el motor en marcha cuando hay gente extraña alrededor, y hablar por la ventanilla en voz alta para disuadir. Otro consiste en aprovechar la presencia de otros camiones. Si puedes, acompáñate con alguien más hasta zona segura. En los relatos se repite también un gesto que para muchos funciona: llevar la documentación a mano y a la vista, sin buscar en la guantera. Esto reduce los pretextos de un delito. Son medidas antidisturbios, simples y prácticas, que los camioneros ritualizan como quien se prepara para una batalla que no siempre va a darse. Con el tiempo, esas prácticas se convierten en lenguaje. Esa curva se evita a las 10. Esa desviación es mala después de la medianoche. La tercera parada es donde suelen esperar. Frases que en apariencia suenan a superstición son en realidad mapas de riesgo. Los camioneros memorizan esos mapas no porque les guste tener historias para contar, sino porque han visto lo que pasa cuando no se respetan. Y en ese aprendizaje colectivo, la fe popular ocupa un lugar de contención. Rezos, velas, medallas. No son garantías, pero sí sostén. Decir el nombre del santo y prender una vela no cambia la carretera, me dijo una abuela que reparte medallas, pero calma la mano que maneja. Esa calma, repetida en noches y en kilómetros, es una forma de sabiduría. No faltan preguntas que rondan después de escuchar tantas voces. ¿Qué pasa con quienes niegan todo esto? ¿Qué pasa con quienes llaman superstición a lo que otros llaman protección? En el taller donde se juntan a reparar, la respuesta suele ser práctica. Si no crees, no lo hagas, pero respeta a quien sí lo hace. Esa tolerancia no es ingenua, es una estrategia de convivencia. La carretera une a personas muy distintas, y la única manera de mantener una comunidad viable es admitir que cada quien tiene sus formas de resistir la noche. En uno de los descansos nocturnos, un hombre joven me contó algo que sintetiza bien esta mezcla de terror y ternura que circula por la ruta. Mi viejo me dijo antes de morir una cosa: hijo, la carretera te enseña a tener cuidado con lo que miras y con lo que no miras. Eso significa que hay cosas que conviene ver de lejos y otras que no es prudente ver de cerca. Para él, esa lección se expresó en un cordel que cada conductor lleva a la vista: prudencia, comunidad y memoria. Esos 3 hilos sostienen, según quienes recorren largas distancias, el conocimiento secreto de la ruta. Hay episodios que, cuando se narran juntos, muestran una estructura casi ritual: encuentro inquietante, reacción comunitaria, pequeña liturgia de protección y finalmente reordenamiento de prácticas. Esa estructura es el secreto que solo camioneros conocen de verdad. No es una lista de hechizos, sino un manual viviente. En ocasiones la secuencia es rápida y trágica, en otras es lenta y apenas perceptible, pero siempre deja algo: una modificación en la manera de transitar, una nueva prevención, una historia que se suma al repertorio. Antes de cerrar estas voces, quiero contar algo que escuché en la cantina de una estación. Una mujer que cose medallas decía que nadie le manda la misma historia 2 veces. Cada uno trae su miedo y se lo lleve en lo que puede, me dijo. Lo que me queda de eso es simple. La carretera no se reduce a asfalto y faros. Es un tejido de memorias y ritos que se pasan de mano en mano, de perro guardián a perro guardián, de camionero a camionero. Por eso, cuando alguien dice que hay secretos que solo nosotros conocemos, no se refiere a magia, se refiere a información que salva, a prácticas que calman, a redes que sostienen. Hay quien, al final de la noche, reza unas palabras sencillas antes de arrancar. No es una fórmula obligatoria, es una costumbre compartida en muchos pueblos. Así rezan algunos: San Pedro cuida a los que viajan de noche, acompaña al que maneja y devuelve al que está lejos. Lo escuché decir muchas veces con la voz quebrada de la espera. No es una garantía, es una petición que pone nombre a la añoranza y al miedo, y como todas las peticiones, sirve para que la persona que la pronuncia sienta que no va sola. Quedan por contar otras historias menores: el cargador que dejó una medalla bajo una carga para que no faltara el pan en casa, la abuela que prende una vela en la cocina cada vez que su hijo sube al camión, el compañero que siempre tiene café listo en la parada para quien llega temblando. Pequeños rituales que, sumados, hacen una red más grande. Esas acciones cotidianas son, al fin, el secreto más efectivo: la presencia humana organizada contra lo inesperado.
Al final del día, cuando los faros se apagan y las camas reciben a quienes ayer cruzaron la frontera de la noche, queda el testimonio como mapa. Si algo debe quedar claro de estas historias es que la sabiduría de la ruta no es un compendio de supersticiones insensatas, es un acervo práctico, emotivo y comunitario. Los camioneros no inventan cuentos para asustar, sino para enseñar. No piden que creas cada relato, te invitan a respetar una geografía de riesgo y una red de contención. Si manejas de noche, si por trabajo o por necesidad te toque cruzar cerros y desvíos, escucha lo que cuentan los que ya hicieron ese camino. No porque los relatos te prometan una protección absoluta, sino porque te pueden ahorrar un error. Cambia de ruta si algo no te da confianza. No bajes la ventanilla sin más. Busca compañía cuando la zona sea así no segura. Y si algún día te toca contar la historia que viviste, hazlo por la misma razón por la que los camioneros cuentan, para que alguien más aprenda. Comparte tus propias experiencias en los comentarios, que tu voz también sirva de mapa para otro. Maneja con cuidado, que la comunidad te cuide y quienes te esperan en casa te reciban. Que San Pedro acompañe a los que viajan de noche y que el camino te vuelva siempre a la puerta de quienes te esperan.